Michoacán es mejor. Bueno, yo soy ingeniero en alimentos, me gradué el siglo pasado de ingeniería en alimentos y desde que estaba como a la mitad de la carrera, una de las cosas que más me atraía del área era investigar sobre los beneficios de moléculas que están en los alimentos para realmente hacer realidad esto de que los alimentos son tu medicina y cómo puedes prevenir muchas enfermedades crónico-degenerativas a través del consumo de alimentos y sobre todo mexicanos. Como les dije, me gradué en el siglo pasado y entonces el siglo pasado empezó con toda esta información validada científicamente sobre la paradoja francesa, ¿no? De que a pesar de que se consume tanto vino y se consume tanto queso con alto contenido de grasa, pues los niveles de colesterol y las enfermedades cardiovasculares pues no son tan frecuentes y pues tienen que ver con moléculas que están en muy bajas concentraciones. Entonces eso es a lo que me he dedicado todo desde arranques de este siglo, a investigar sobre alimentos mexicanos. Y bueno, y qué más mexicano que el agave, ¿no? Empecé con frijol negro, he hecho muchas investigaciones en maíz, en nopal, pero el agave tiene una historia interesante. Y bueno, ya se cargó. Déjenme les platico esto que nos decía Víctor. Cuando me estaba graduando del doctorado, yo ya había sometido mi primera solicitud de patente y se acercó un joven empresario de una empresa familiar con un producto muy artesanal, que es este concentrado de la savia de agave, que pues sabemos que en muchos estados de nuestra República Mexicana es un alimento que ha sido pues comercializado de manera tradicional, que obviamente también su proceso de producción pues es muy, muy tradicional. Y él traía la encomienda de su papá, recién había fallecido, de cómo podía comprobar que este producto tenía beneficios a la salud y particularmente en personas diabéticas, porque a pesar de que tiene un alto contenido de azúcar, bueno, de fructosa y glucosa, pues el índice glicémico no se elevaba como comparado con el consumo de otros edulcorantes, ¿no? En ese entonces pues no teníamos toda la capacidad instalada como para hacer esa investigación. Sin embargo, fuimos de la mano generando conocimiento y lo primero que empezamos a trabajar fue a ver qué moléculas pequeñas han sido reportadas en el agave y eventualmente qué podríamos validar de funciones benéficas para la salud. Estas son algunas moléculas que pues se han caracterizado en el agave. De hecho, en algún momento dentro de la historia como mexicanos, el agave se utilizó como fuente de fitoquímicos para producir anticonceptivos. Entonces son moléculas que se parecen a los esteroides y tienen esta composición química muy parecida. Y curiosamente, de eso había hecho yo mi tesis de saponinas, ¿no? en el frijol negro, y todo ese know-how que generé durante mis estudios de doctorado y que eventualmente fue pues mi primera solicitud de patente, pues lo empecé a aplicar en el agave y encontrando pues moléculas también de esta familia de compuestos de saponinas, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese entonces no teníamos pues las capacidades del relacionamiento que tenemos ahora como investigadores para poder validar lo que Albino quería en ese entonces, ¿no? Todo el tema de diabetes, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, pero veíamos que era un producto que tiene potencial y entonces lo que empezamos a trabajar es en, pues, fraccionar miles de mezclas de compuestos químicos a lo que está en este producto tradicional y validarlo contra el crecimiento de células cancerígenas. Y allí, pues después de más de 1000 pruebas por cada una de las líneas celulares que trabajamos, esto se hace en modelos in vitro, pues encontramos que sí tenía potencial para reducir el crecimiento de células cancerígenas y eso fue lo que les presenté hace ratito para la patente. Y al caracterizar químicamente, pues
fue cuando comprobamos que estaban estas saponinas, que básicamente son las moléculas que les dije que antes se utilizaban para los anticonceptivos, pero que en la naturaleza del agave pues tienen muchos azúcares, ¿no?, que los hacen moléculas más complejas y ser los funcionales. Sin embargo, pues nos quedamos ahí con esa espinita, ¿para qué más podría servir? Porque comercializar un producto para el cáncer es una gran responsabilidad y por otro lado, pues muchas pruebas que se tienen que hacer antes de poder sacar algo al mercado y obviamente tendría que ser un producto farmacéutico. Y bueno, todo eso nos tomó pues cerca de 5 o 6 años. Ahora se puede hacer de una manera mucho más acelerada con las tecnologías de caracterización química a las que se tienen acceso en muchos laboratorios, y este es un ejemplo de un producto, o más bien de la validación de algunas de estas saponinas en especies de agave en Egipto, ¿no? Entonces, si no nos apuramos, pues vamos a ver algún producto importado de Egipto para atender problemas de salud en nuestro país. Ojalá que eso no pase. Bueno, por otra parte, pues estos días pues hemos estado hablando de que cada agave en cada región pues es un mundo, ¿no? Es una planta que se adapta a las condiciones del clima, que parece a veces que está muerta y revive, que se clona, etcétera. Entonces, pensar que tenemos una planta mágica pues sería muy irresponsable. O sea, parte de lo que también empezamos a trabajar es, oye, ¿y cómo cambia el contenido de estos compuestos activos en diferentes regiones de nuestro país? Y entonces este es otro estudio que hicimos hace pues ya poco más de 10 años para caracterizar muestras de agave en diferentes regiones. Y aquí pues lo que reportamos fue precisamente estas diferencias, y después esta tecnología pues con una colaboración con profesores de la UNAM ahí en Michoacán, pues también se validó con otras especies incluso que no son comerciales en Michoacán. Entonces es algo que creo que debemos de tener bien mapeado para ver el potencial de las plantas para poder ser utilizadas más allá de los productos tradicionales. Y otra cosa que identificamos les decía, hace 10 años con esta investigación es aquellas variedades de agave que están mucho más seleccionadas. Por ejemplo, todas las de Jalisco pues estaban más enfocadas a tener una muy buena producción de alcohol durante la fermentación, pues tienen menos contenidos de saponinas. Pero bueno, cuando hablamos de mezcal sabemos que ahí no han sido seleccionadas, muchas de estas son mezclas de agaves silvestres, entonces hay un mar de posibilidades. ¿Qué más hicimos? Pues posteriormente identificar, pues apoyar a la empresa en ver lo que ocurre con estos compuestos desde que están en la planta hasta que termina el proceso de producción. Entonces, y además también apoyarlo en cómo estandarizar el proceso. De cómo se tenía antes, que pues era pues un proceso de concentración en pailas básicamente, pues hoy ya tienen otro tipo de concentradores, ya está mucho más estandarizado su producto, ya saben en qué rangos de temperaturas, pHs, etcétera, hay que trabajar para concentrarlo, y bueno, creo que eso también es bien importante, ir acompañando a las pequeñas empresas a que se conviertan en empresas mucho más consolidadas. Y por ejemplo, pues Mimex ya tiene una planta aprobada por la FDA y exporta el producto a varios países del mundo, ¿no? Entonces, todo eso pasó en los primeros años de interacción con la empresa, y pues también como grupo de investigación llegamos a tener pues un nivel de consolidación y de relacionamiento más alto. Y este es un proyecto, lo que les voy a presentar era esa deuda que le teníamos al vino para ver por qué ha funcionado para controlar los niveles de glucosa y pues a final de cuentas mejorar el metabolismo en personas en este caso fue con un modelo con sobrepeso, una dieta alta en grasa, y eso lo hicimos en colaboración con el Instituto Nacional de Nutrición en Salvador Subirán, en Ciudad de México. Esto es un resumen de todo lo que se encontró del potencial que tienen las saponinas. Tanto ahora, pues sabemos que
menos de la mitad de las células que están en nuestro cuerpo en este momento son humanas, las otras son bacterias que tenemos pues distribuidas en diferentes órganos de nuestro cuerpo y que a final de cuentas también controlan algunas de las reacciones metabólicas que tenemos. Muy interesantemente, aquí también encontramos algo relacionado con las funciones de las células de los músculos, del tejido graso y además pues un efecto protector del hígado. Entonces les voy a platicar así muy rápidamente de qué se trató. Probamos el alimento tal cual, o sea, este edulcorante tradicional mexicano, digo, antes de hace 6 años que viví en Puebla y que visitaba pues mucho el estado de Hidalgo y Tlaxcala, pues es un producto que normalmente ves en las carreteras, ¿no? También que venden este producto tradicional, es el concentrado de savia de agave. Y por otro lado, pues hicimos el proceso de extracción de los compuestos para poderlos probar en concentraciones más altas y fue en un modelo de obesidad inducida en ratoncitos a través de la dieta. Entonces aquí está un ratoncito en peso normal y uno que consumía una dieta alta en grasa. Para empezar, ¿qué observamos? La velocidad de crecimiento, pues en los que consumían la grasa, que es la línea esta amarilla, pues obviamente pues incrementó muchísimo la adquisición de peso pues, por la dieta alta en grasa. Sin embargo, esta línea que vemos acá abajo, la verdecita, esa es cuando consumían los ratoncitos una alta concentración de este extracto rico en saponinas. Entonces, pues en lugar de ganar peso, como vemos aquí los amarillos, pues hasta tenían un peso menor que las ratitas que tenían, los ratoncitos que consumían una dieta normal, ¿no? Y pues una de las dudas era, oye, a lo mejor está interfiriendo en el consumo de alimento que está teniendo el ratón por cuestiones de sabor o porque cuestiones también que tuvieran que ver con pérdida de la capacidad de digestión de las dietas. Sin embargo, todos consumían la misma cantidad de calorías y los que tenían el extracto de saponinas no ganaban peso. Entonces, ¿cómo sucede eso de consumir muchas calorías y no ganar peso? Pues eso porque el gasto energético pues es mucho más alto. Y ahorita les platico de eso. ¿Qué otra cosa observamos? Cuando una persona tiene sobrepeso, hay un cambio en su microbiota, ¿no? Y quienes alguna vez hemos estado a dieta y luego regresamos a comer grasa y que nos cae mal esa grasa es porque acostumbramos a nuestra microbiota a otras condiciones y ahí es donde es muy claro que hay un cambio en la microbiota y ese cambio en la microbiota va a alterar la manera en que digerimos nuestros alimentos, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa? Pues es las bacterias buenas se incrementan cuando consumes tanto el producto, el alimento, como cuando consumes saponinas. Particularmente el alimento, pues es algo que seguramente ya también han escuchado, que el agave contiene fructanos o que tiene fibra soluble o algo parecido a la inulina y que eso ayuda a que crezcan mejor bacterias que están reconocidas como benéficas para la salud. Y esta especie de bacteria en particular, Akkermansia mucinifera, se ha encontrado que está presente en personas que tienden a ser delgadas. O sea, es una bacteria que está relacionada con la velocidad en la que metabolizamos los carbohidratos y que generalmente personas delgadas, aunque coman mucho, no tienen esa ganancia de peso, que es lo que habíamos visto con la ganancia de peso de los ratoncitos. Y entonces esta es una de las explicaciones por las cuales el consumir saponinas de agave o el producto tradicional pues no tienen esa ganancia de peso, ¿no? ¿Qué otras cosas? Pues además de la ganancia de peso, pues tiene beneficios en la acumulación, en que no produces tanto ni acumulas tanto colesterol LDL, que es el malo de la película, y también ayuda a disminuir la resistencia a la insulina y por lo tanto pues el metabolismo
aquella pregunta que nos hacía Albino a principio, en el 2005, 2006 que empezamos a conversar, pues la corroboramos ya científicamente. Le dimos el producto a humanos con peso normal, como una prueba de metabolismo de glucosa, y observamos que efectivamente pues la liberación de la glucosa o la cantidad de los picos de glucosa en sangre se disminuyen cuando consumes ya sea el alimento o el extracto rico en saponinas de agave. ¿Qué otra cosa es muy importante y que es un problema muy crítico en nuestro país relacionado con el problema de sobrepeso y obesidad crónica que tenemos en nuestra población? Es la esteatosis hepática o la acumulación de grasa en el hígado. Esta es una fotografía del hígado, una muestra del hígado de los ratoncitos que consumieron alto contenido de grasa. Todos estos espacios blancos son donde debería de haber células, y por la acumulación de grasa pues se pierden y empiezan a perder función también pues las células del hígado, y eventualmente pues esto lleva a problemas de cirrosis no alcohólica, y que pues somos también desafortunadamente de los que tienen más problemática en el mundo con respecto a la función hepática. Y aquí pues se ve, esta es una fotografía lo rojito es donde se estaba acumulando la grasa en el hígado, y cómo no se ven esos cúmulos de grasa a pesar de que consumieron la misma dieta. Estos ratoncitos pues no se ven esas grandes acumulaciones de grasa, incluso ni siquiera se ve acumulación de grasa en el que consumió la dosis más alta. Entonces eso también es algo muy bueno, porque pues estamos protegiendo a nuestro hígado. Y otra cosa muy importante que a veces no entramos mucho en razón sobre la grasa. Bueno, la grasa tiene una función importante en nuestro cuerpo, pero acumular cantidades excesivas de grasa lleva a que pues, se vuelvan células gigantescas y que eventualmente se revientan y que producen un estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo se pasa todo al sistema de nuestro cuerpo, y eventualmente pues empezamos a tener diferentes problemas de salud, ¿no? Esto es cómo se ven las células de grasa de los tejidos grasos de los ratones que consumieron la dieta alta en grasa, y cómo a pesar de que consumen dieta alta en grasa, cuando contienes el extracto de saponinas, pues se ve exactamente la misma morfología que en la grasa de un ratón que consumió una dieta normal, ¿no? ¿Qué otra cosa muy importante y que a veces no estamos muy conscientes de este tipo de grasa? Los bebés son gorditos por naturaleza, ¿no? Entonces, pero los bebés tienen una grasa que es la grasa café, así se le conoce porque pues es una grasa que constantemente está siendo metabolizada, y que es por la razón por la que los que hemos tenido bebés y que queremos tapar y de repente se destapan, los bebés siempre están calientitos, porque esta grasa ayuda a mantener la temperatura, a regular mucho más la temperatura del cuerpo, pero además también tiene una función metabólica importante. Y se ha descubierto que esta grasa café tiene también una correlación con la velocidad en la que envejecemos. Entonces, mientras más tengamos grasa café, menos vamos a envejecer. Pero eso no se logra tan fácilmente. Y uno es porque lo vamos sustituyendo por grasa blanca, como la que vemos arriba, pero otra cosa interesante que vimos aquí es que se acumulaba grasa café en el cuerpo de estos ratoncitos que consumían las saponinas o el concentrado de savia de agave, y entonces pues siempre tenían una reserva de energía, ¿no? Y además que esa reserva de energía pues les hacía obviamente tener un consumo de oxígeno más alto, y entonces es como estar activo y estar quemando grasa sin necesidad de estar haciendo ejercicio. Entonces eso está funcionando bastante bien.
y fue algo muy interesante que no se logra con cualquier alimento. Pero aún así todavía teníamos nuestras dudas porque no había habido ganancia de peso como para decir, no, todo tiene que ver con la grasa café, todo tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, pero algo que también observamos en estos ratoncitos es que sus células del músculo, acuérdense que tenemos diferentes tipos de células, y el músculo tenía una actividad metabólica también muy alta. Quienes hacen ejercicio o que han escuchado que hacer pesas es muy importante para poder quemar grasa, pues es cierto, porque el músculo se mantiene activo y sigue quemando la energía que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Y aquí vean el color que tiene tan pigmentado el músculo de los ratoncitos que consumieron las saponinas en más alta concentración, y eso tiene que ver con pues mayor velocidad de oxidación. Entonces teníamos ratoncitos que, aunque estuvieran comiéndose toda la grasa que se podía en una dieta similar a una All American Diet, pues su velocidad metabólica era muy alta por la composición de su grasa oscura y por la velocidad con la que quemaban la energía en sus músculos. Entonces, pues eso le logramos responder, y hasta con intereses al vino, porque el producto funcionaba, ¿no? Tanto el concentrado como el extracto ayudó a reducir la ganancia de peso, baja el colesterol LDL, reduce la estatosis hepática, que es esta acumulación de grasa en el hígado, que eventualmente, si se sigue acumulando de manera crónica, pues puede llegar a desarrollar cirrosis hepática no alcohólica. Y también, esto es bien importante, incrementa el gasto energético y la capacidad oxidativa del músculo, y eso pues en colegas que han empezado a tomar el producto y que hacen pesas, pues les ayuda a tener más energía y a poder desarrollar músculo más rápidamente. Entonces, pues es algo que también, sin hacer un estudio clínico con las personas que lo han consumido, nos hemos dado cuenta de eso, y ayuda a incrementar la expresión de genes relacionados con ácidos biliares, que tiene que ver con qué tan rápido excretas la grasa de tu cuerpo, ¿no? Para nosotros es bien importante todo, no nada más publicar, sino acercar esta ciencia al mercado. Y así como fue nuestra responsabilidad ver cómo cambiaba la concentración de las saponinas en diferentes especies de agave en el proceso de producción, también hemos trabajado en buscar cómo extraerlas, y para no ¿cómo le diría? Para no poner en riesgo el mercado de un producto tradicional como la savia concentrada de agave, o incluso pues también hemos trabajado con residuos de la industria mezcalera para poder recuperar estas saponinas, y que eventualmente pues se tengan los productos que ya existen del agave, más otros que tienen este valor agregado y que está pues validado, ¿no? Y pues bueno, con esto reitero el agradecimiento por la invitación, y también pues el agradecimiento a muchos alumnos que pasaron por esta línea de investigación, y que además tuvimos la oportunidad de colaborar directamente con las comunidades en Coahuila para ver pues las áreas de oportunidad del tema de estandarización, el tema también de apropiarse de sus especies de agave, de no verlas, porque créanme que las primeras veces que fuimos era, pues creo que por allá hay unos agaves perdidos, y luego los empezaron ya a organizar mucho más el tema de la producción, y a valorar a la planta, no nada más para el producto de Acmel, sino en general como una potencial fuente de ingresos muy diversos. Y aquí a 2 alumnas de doctorado que ya hoy son científicas. Liliana pues ha seguido con esta línea de investigación, y bueno, y reitero la importancia de no nada más trabajar desde el punto de vista
ni del negocio ni del campo, sino involucrar a la ciencia para poder innovar en el tema de la producción y comercialización de los productos de agave o maguey. Pues muchas gracias y quedo atenta de cualquier pregunta. Pues muchas gracias a ti, Janet. Ahora sí que hubo un paper de todos los que mostraste, hay muchos, de la comparación del agave cupreata con el Inakeidens, con no me acuerdo qué otro. ¿Cómo salieron ahí los resultados de saponinas? ¿Cuál tiene más? O cómo que ya los obtuvieron. Creo que ese es lo que hicimos con la UNAM ahí en Morelia, y básicamente tiene que ver con la selección de las plantas. O sea, entre menos hayan sido seleccionadas, tienen mayor contenido de saponinas. Entonces, creo que si hacemos alguna colaboración con los productores, debemos encontrar como este punto intermedio, ¿no? Porque después las plantas se seleccionan para ver cuáles producen más alcohol y ya, ¿no? Como lo que vimos del resultado de Jalisco. Pero, digo, también en la industria del mezcal, producir más alcohol no necesariamente es el producto más agradable al paladar, ¿no? Porque hay muchos otros fitoquímicos que hacen que a lo mejor la fermentación no sea tan eficiente, pero que generan un perfil de sabor distinto. Entonces, creo que eso es algo que vale la pena trabajar, porque estas variedades eran silvestres, no habían sido seleccionadas para ningún proceso productivo. Digo, probablemente si algún productor pues las esté empleando para productos artesanales, pero no están pues tan tocados por el proceso de selección. Sí. Oye, por ejemplo, de la bacteria que han visto en las personas que están más delgadas, no importa cuánto coman, esa bacteria, como quien dice, se puede adquirir, se puede desarrollar, se puede alimentar en la microbiota humana, o es nada más. Es una bacteria que sí hay intentos, en España están desarrollando tecnologías para poderla producir a gran escala. Pero ahí tenemos dos cuestiones, una que tiene que ver con ética, porque pues es aislada de un humano. Sí. Y entonces, ¿cómo comercializas un producto que es aislado de un humano? Y bueno, y por otro lado, es una bacteria que crece en nuestro intestino en condiciones muy adversas. Entonces, ¿cómo llevas eso a un reactor a escala industrial? Sí. O sea, cuestiones de, pues, libres de oxígeno, estos estrés de acidez y que ocurren también. Entonces, si hay intentos de hacerlo comercial, pero todavía no es tan popular, pero la verdad es que no dudo que en algún momento se pueda. Y otra cosa, porque a veces hablamos de las bacterias como los beneficios que tienen en la salud, pero el tema de postbióticos pues también es algo que está muy en tendencia y pues no sabemos si la bacteria la necesitas viva o la necesitas muerta. Entonces, eso es parte también de lo que tenemos todavía que resolver. Sí, totalmente. Oye, no, qué interesante todo este tema. Digo, vi que nada más vi la punta del iceberg de toda la trayectoria que traes detrás dentro del tema de las saponinas, y qué padre que has podido ayudar a la formación de nuevos investigadores y estas nuevas generaciones. El rol pues es fundamental como guía, y pues agradecerte el compromiso no solamente hacia el tema del agave, sino con México, porque esta es una base que puede ayudar al desarrollo económico sustancialmente. O sea, yo siempre le he platicado a todo el mundo, el objetivo de agave es que en 2030 le peguemos al 1% del Producto Interno Bruto con los derivados del agave, más allá del mezcal y el tequila, todo lo que se puede sacar de su economía circular. Y justamente pues el doctor Frías siempre ha estado muy consciente y en hincapié las saponinas ahí hay que pegarle, hay que buscar a la gente de las saponinas, y pues qué padre que están estas investigaciones que pueden convivir con los productores pues en zonas semiáridas, un poquito marginadas de cierto punto, porque
estas zonas donde supongo que te tocó ir, fueron por programas de CONASA que les dieron los agaves de 400 o 2000 agaves por hectárea para la preservación de zonas semiáridas, ¿no? Pues así de que la gente levanta las manos, que tenemos ejido, vamos a darle, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Y que tú y el equipo y el cuerpo de investigación puedan dar esas opciones, puedan abrir nuevas rutas, pues es de reconocerse. Muchas felicidades, Janet. Gracias, Víctor. De hecho, este es un comentario muy importante porque cuando iniciamos el proyecto, Albino tenía pues un sistema más bien de recolección de savia en el estado de Hidalgo y sistemas de concentración tradicional, ¿no? Pero cuando salió el artículo de que las variedades de agave de Coahuila tenían más contenido de saponinas, empezó a hacer todo el tema de industrialización en Coahuila, y hoy la planta aprobada por FDA está en Coahuila y no en Hidalgo, de donde él es originario, ¿no? Entonces eso también es bien importante pues para el desarrollo económico, ¿no? De identificar estas áreas de oportunidad, pues valor que tienen las plantas más allá de su uso tradicional, y encontrar un nicho de mercado que te ayude a generar más ingresos, ¿no? Y esta comunidad, pues nosotros que nos tocó visitarla, pues sí, efectivamente son familias que viven con 200 litros de agua porque no tienen agua corriente en medio del desierto. O sea, en las temporadas de lluvias pues sí tienen otras actividades económicas, pero el ganado se muere en temporadas de sequía, ¿no? Entonces, de seca. Esa es una gran ventaja, y es como que pensar que el agave, pues sí, yo sí creo que es la planta del futuro, ¿no? Sí, no, pues Domingo García el día de ayer le comentaba, oye, en lo prehispánico el agave tenía 100 usos, llegan los españoles y puro chupe, pues no. Entonces es volver a esa raíz donde le damos 100 usos a los agaves, y en el mercado internacional el tema de los nutracéuticos, la inulina, es un mercado de 2,000 millones de dólares y va a crecer a 2030 como 4.5 millones billones de dólares. Entonces, ahí hay que pegarle. Productores, quien quiera una investigación seria, bien hecha y con harta trayectoria, pues aquí está Janet, también andan en el grupo, contáctenla. Se inició con el Salmiana, pero hay cosas que hacer con el Cupriata, Inaqueidens, Tobalá y todas las demás que andamos destilando, ¿no? Entonces ahí tenemos una pues excelente guía con Janet. Muchas gracias, Janet, por este espacio, por compartir. Muchas gracias, Víctor. A ratito te hacemos llegar tu reconocimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Nos vemos. Chao, chao. Michoacán es mejor.